eso es bueno. Cada que hay elecciones se pone o se ejerce esa ley seca para evitar que el día de la votación llegue gente en estado inconveniente, tomados, embriagados, lleguen en mal estado a emitir su voto. Normalmente es en las elecciones. Tal vez en alguna otra ocasión, en alguna otra fecha se pueda implementar, pero normalmente es en esas fechas, en las elecciones. Yo creo que el próximo año, que ya hay votaciones, se tiene que poner en función esta ley. Y es nada más por el fin de semana, para que la gente no adquiera sus bebidas. Pero la gente es lista. La gente, días antes de que empiece la famosa ley seca, se prepara, va comprando sus bebidas, van llenando su refrigerador. Y a fin de cuentas, cuando hay que emitir el voto, pues un día antes ya estaban preparados, ya habían tomado y todo. Y comentando con una persona que tenía una tienda, me hizo referencia que esas son fechas en las que la producción o la venta es mayor que fines de semana normales. Sabemos que cuando hay partidos de fútbol, pues por todos lados la carnita asada y la bebida, pero en ese momento la ley seca, la gente se prepara previo y a fin de cuentas la ley sí se establece, pero no resulta o no causa efecto en las personas. Platicando con algunos compañeros, llegamos a la conclusión que simplemente es por el hecho de ser o de estar prohibido que les resulta más atractivo. Pudieron haber tenido 2, 3 meses sin tomar, pero hay ley seca, está prohibido. Déjame, me preparo por si me dan ganas de tomar. Oye, espérame, pues si ya pasaste varias semanas sin tomar, no te pasa nada. Algo similar, cuenta una ilustración, que un hombre tenía un huerto de manzanos. Quedan los manzanos. Y tenía un árbol específico que todo el huerto daba unas manzanas muy ricas y muy dulces, pero había uno que no daba las manzanas con mal sabor. Las manzanas no tenían un sabor agradable. Y él sentía que eran unas manzanas de mala calidad y no las podía presentar al público porque pues, no eran de buen sabor. Y cuenta esta ilustración que un día, estando en la iglesia, el hombre, el dueño de este huerto, dijo, a manera de sacrificio, no iba a probar o no iba a comer estas manzanas, porque tenían un mal sabor, porque no era agradable. Y dijo, ya no las voy a comer. Pues un día, sin problema, 2 días, sin problemas, 3 días, como que ya le empezó a llamar la atención porque para él estaban prohibidas. Él dijo que iba a hacer un sacrificio y no voy a comer de esas manzanas, porque no están buenas. Pasaron algunas semanas y de pronto vieron a esta persona sentado abajo del árbol comiendo manzanas de ese árbol. Y el pastor le preguntaba, ¿pero por qué pasó esto? Porque tú mismo hiciste una prohibición hacia esas manzanas y de cierta forma sabías que no las podías comer y te llamaba la atención y buscabas la manera de tratar de rechazarlo, pero a fin de cuentas buscabas también la manera de, ¿y si me como una? ¿Y si pruebo una, qué tal estará?
¿Ya habrá mejorado el sabor? ¿Se le habrá quitado la amargura? La ilustración no dice que eran manzanas pequeñas o que estaban en mal estado o dañadas. No, simplemente decía que no tenían buen sabor. Pero la forma de la manzana era atractiva. La prohibición, en cierta forma, era atractiva para aquella persona. El pecado en nuestra vida, hermanos, cuando se nos presenta de una forma atractiva, algo que nos atrae, algo que nos llama la atención, algo que nos dice, ¿qué tal si pruebo? ¿Qué puede pasar si lo hago? Puede parecer sugestivo, tentador, pero muchas veces el pecado puede causar daño en nuestra vida. Bueno, no, muchas veces. El pecado causa daño en nuestras vidas. ¿Cuántas veces por un momento de satisfacción nos puede acarrear una vida de dolor, de desilusión? Satanás siempre va a disfrutar que el pecado sea atractivo para nuestros ojos. En varias ocasiones, en los años que tengo sirviendo al Señor con los intermedios, que son ya muchos años, yo varios años, yo les he dicho, ¿el pecado es bonito o es feo? ¿Qué dices, Moy? ¿Es bonito o es feo? El pecado es bonito, es atractivo. El pecado nos llama la atención para nosotros hacernos caer, para nosotros hacer lo que Satanás quiere que nosotros como hijos de Dios hagamos. La semana pasada, no, la vez anterior que me tocó la oportunidad de predicar, hablamos acerca de eso. Satanás no va a descansar hasta ver caer a los hijos de Dios. Nos toca mantenernos firmes. Y Él nos va a mostrar todo lo atractivo para mí. Si lo bueno, lo bonito, lo atractivo, lo deseado para mí son los videojuegos, jóvenes, nos va a presentar un videojuego muy atractivo y nos va a distraer de las cosas que Dios quiere que nosotros como hijos de Dios hagamos. Si lo más atractivo, lo que más disfruto es el fútbol, pues Satanás va a presentar el fútbol de cierta forma para que nosotros caigamos como hijos de Dios. Yo recuerdo cuando era adolescente, me invitaban a jugar fútbol, pero mi mamá nunca me dejó, porque jugaban los domingos a las 10 de la mañana. Y por más que yo le insistía a mi mamá, no, vamos a ir a la iglesia, tienes que estar en la iglesia. Era algo atractivo, algo tentador, algo que me atraía, pero era para alejarme de las cosas de Dios. El Señor nos manda que venzamos esas tentaciones y que no caigamos en el pecado y que mucho menos ese pecado reine en nuestra vida. Romanos 6, versículos 11 y 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Muchas veces dudamos que el pecado pueda reinar en nuestras vidas y que el mismo pecado
gobierne nuestras vidas. Como hijos de Dios, debemos esforzarnos por llevar una vida digna, una vida alejada del pecado, teniendo un verdadero interés por las cosas de Dios y fortaleciéndonos en el amor del Señor, para que nuestra mente y nuestro corazón se centren en la palabra de Dios, se centren en lo que Dios quiere para mi vida y poder liberarme del pecado y no caer en lo que Satanás ofrece para que yo como hijo de Dios caiga. ¿Somos vencidos por la tentación? ¿O hemos vencido la tentación nosotros? Y estamos firmes ante esas acechanzas de Satanás. Veremos 3 aspectos desde 3 perspectivas diferentes. Cómo Satanás provoca que nuestras vidas se puedan alejar de Dios, del camino del Señor, y sigamos viviendo en pecado. Primero, Satanás, a través del pecado o utilizando el pecado en nuestra vida, nos va a llevar más allá de donde nosotros queríamos ir. Jueces, capítulo 16. No lo vamos a leer, porque todos no sabemos esta parte de la historia de Sansón. Sansón, el día que Dios se apartó de él. Para empezar, Sansón, en el capítulo 14, menciona que ya había tomado una mujer. Le dice a su padre: mira, hay una mujer de los filisteos que la quiero, me gusta, quiero que sea mi mujer. Va y hace banquete y la mujer lo engañó. No por ser mujer. La mujer lo engañó porque no era del pueblo de Dios. Después la palabra de Dios menciona en el verso 1 que Sansón conoció a una mujer ramera y se llegó a ella. Nuevamente, buscó una mujer que no era del pueblo de Dios, ya estaba pecando. Después conoció una ramera, se llegó a ella y ya estaba pecando. Después conoce a Dalila y seguía en pecado. Su pecado seguía creciendo. Sansón pudo mentirle a Dalila varias veces. A lo mejor pensó que el mentirle era algo insignificante, pero el mentir es pecado. Y Sansón seguía pecando. Quizá esto era todo lo que pensaba hacer. Quería seguir con ella, estar con ella un tiempo, mentirle de vez en cuando, pero nada grave. No es nada grave. Al rato regreso y busco una mujer del pueblo de Dios. Sansón no tenía la intención de llegar al punto de revelar el secreto de su fuerza, pero fue engañado. Verso 16, Jueces 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole,
su alma fue reduciendo a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Pero ella la presionó. Ella, una mujer, digo, no dice las características de Dalila, pero presionó a un hombre fuerte, vigoroso, valiente, y él cayó. Un juez de Israel cedió. Sansón no quería llegar ahí. El pecado lo llevó más allá de donde él quería estar, de donde él quería llegar. Verso 20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón, una cosa tenías que hacer: no descubrir el secreto de tu fuerza. Pero el pecado te llevó hasta un lugar en el que no querías llegar. Hasta el último momento, Sansón pensaba que las cosas quedaban como antes, que nada había cambiado. Él mismo no se daba cuenta que el Señor ya no estaba con él. Sigo yendo a la iglesia, sigo asistiendo, pero puedo ir allá donde me invitan, puedo hacer aquello que para muchos no les es prohibido. Sansón no se dio cuenta que Dios ya no estaba con él. Al principio, unos momentos atrás, mencioné desde tres perspectivas. Esta es la perspectiva de Sansón. Pero el rey David, él solo quería dormir con Betsabé. Cuando la vio, la deseó, la mandó llamar, la mandó traer, cometió pecado, y el pecado lo arrastró al adulterio, al engaño, al homicidio. David no quería que el asunto llegara tan lejos, pero el pecado lo hizo llegar a ese punto. Judas probablemente nunca se le ocurrió que su traición lo llevaría hasta quitarse la vida. Entrego a Jesús, me dan mis 30 monedas y ya. Pero el pecado lo llevó más allá de donde él quería estar. ¿Qué hay de nosotros? Otra de las perspectivas. La primera, Sansón. La segunda perspectiva, otros dos casos, David y Judas. La tercera perspectiva, nosotros. Segunda de Pedro 2, 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Pensamos que podemos practicar algún pecado pequeño. Pensamos que podemos
cambiar. Soy hijo de Dios. Inmediatamente me acerco a Dios, le pido perdón y me perdona porque soy su hijo. Pero nos hacemos esclavos del pecado. Practico algunos pecados pequeños y hasta ahí. Nadie será dañado y no será tan malo. Así que, jóvenes, adolescentes, desobedecemos a los padres, nos quedamos fuera de la casa después de la hora que nos dijeron que teníamos que llegar y después tenemos que cubrir. ¿Dónde andabas? ¿Por qué hueles así? Una ocasión, y soy sincero, no sé por qué una sobrina mía que tenía en aquel entonces 5 años, en voz alta, delante de mi madre, dijo: ¿hueles a cigarro? Yo, no. Mi mamá: a ver, ven para acá. ¿Con quién te juntas? Su pregunta no fue: ¿fumaste? ¿Con quién te juntas? ¿A dónde andas después de que sales de la escuela? ¿Con quién vas? Y ahorita que había un joven me acordé. ¿Quién va contigo al gimnasio? ¿Quién va contigo al fútbol? ¿A dónde vas a meterte a jugar videojuegos? El hermano mencionaba en la mañana, el corazón constrito se nota, pero también hay señales cuando hay pecado en nuestra vida. Aquel joven que era muy alegre, muy juguetón y platicaba con uno y con otro y de pronto lo vemos, ¿en serio? ¿Estás enfermo? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Tú no eres así? ¿Algo tienes? ¿No? Ocultando aquello que provocó que estuviera mal delante de Dios. Porque por nuestro pecado, comenzamos a faltar a reuniones. Nuestra actitud con los hermanos cambia. Nos ponemos más carnales de lo que nosotros creemos. Una ocasión en un campamento de jóvenes, bueno, eran adolescentes, bueno, jóvenes, a 3 metros de donde estábamos mi esposa y yo, estaban unos jóvenes platicando y empezaron a decir malas palabras y contar chistes de doble sentido. Jóvenes que yo sabía que desde chicos iban a la iglesia. Cuando identifiqué lo que ellos estaban platicando, me paré inmediatamente, porque mi esposa estaba ahí. Inmediatamente le dije: guarden silencio. Estoy escuchando lo que están platicando. Vienen de una iglesia conocida. No puede ser posible que permitan que el pecado los esté acechando y practicando en un lugar donde se estaba enseñando palabra de Dios, en un lugar donde se busca que los jóvenes crezcan en espíritu. Porque un campamento cristiano
Ese es el enfoque que se debe de hacer, se debe de dar. Que crezcamos en el conocimiento. Pero nosotros mismos no nos damos cuenta que el pecado ya nos llevó más allá de donde nosotros queríamos llegar, más allá de donde nosotros pretendíamos estar. Y cuando menos lo esperemos, al igual que Sansón, no nos vamos a dar cuenta cuando el Señor ya se apartó de nosotros. Ojo, no estoy diciendo que vamos a perder la salvación. Pero Dios, es muy difícil que nos vaya a escuchar, porque nosotros no nos queremos acercar a Dios cuando lleguemos a esa situación. Nunca pensamos ir hasta ese punto, nunca pensamos llegar tan lejos, y ya que llegamos a ese punto que pareciera no tener retorno, el pecado nos va a retener más tiempo de lo que nosotros queríamos estar ahí. Sansón, una vez que le sacaron sus ojos, lo pusieron como esclavo. Verso 21, Jueces 16, en el capítulo en el que estamos. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Sansón ahora estaba atrapado a causa de su pecado, por las decisiones tomadas inadecuadamente, por creer que nada malo podía pasar, porque él era elegido de Dios. Y hasta se jactó cuando dijo: no me puede pasar navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo desde mi nacimiento. Yo he estado en la iglesia desde que nací. Mis padres iban a la iglesia. Mis padres crecieron en la iglesia. ¿Qué me puede hacer el pecado? Toda mi vida he estado en la iglesia. Y pasó de ser el elegido de Dios o un elegido de Dios, llegó a ser el molinero en la cárcel. Aquella persona que, bueno, los únicos molinos que yo veo, que yo recuerdo, que está un caballo, un tronco grande, y está una piedra y el caballo empieza a dar vueltas, con el tronco amarrado en su lomo, empieza a dar vueltas. Así traían a Sansón, de él ser uno elegido de Dios, porque él lo mencionó, a ser el que mueve el molino. La burla de los filisteos. Díganme, hermanos, si esto no era para los filisteos el mayor logro en esa época. Era Sansón, el poderoso, el más fuerte, el que levantó las puertas de la ciudad, el que mató a 1000 hombres con una quejada de burro. ¿O eran 3000? Ay, si hubieran sido 20 o 50, él solo. Cualquiera de nosotros con 3, 4 no podríamos. Pero el pecado lo llevó y lo mantuvo más tiempo de lo que él pretendía o de lo que él quería estar. Gracias a la falta de atención que Sansón le puso, más bien,
que no le puso a lo que Dios tenía para él. Sansón ahora era un esclavo a causa del pecado en el cual él quiso estar. Otra vez, la primera perspectiva. Otra perspectiva de estar en un lugar más bien, que el pecado nos retiene en un lugar más de lo que nosotros quisiéramos. El hijo pródigo. ¿Sí recordamos esta parábola? Lucas 15. El hijo pródigo quería irse, tomar lo que le pertenecía, y digo entre comillas porque su papá todavía vivía. Y él le dijo: dame lo que me toca, dame mi parte. Y él se fue a vivir perdidamente. Al principio tal vez él no pensó en quedarse afuera de su casa por mucho tiempo. Voy, disfruto un tiempo, gasto algo de dinero, de lo que tengo, de lo que mi papá me dio, y regreso. Le compro algo de ganado a mi hermano y yo hago algo mío. No. El pecado lo llevó más allá de donde él quería estar y lo mantuvo más tiempo de lo que él quería estar. Pero no se daba cuenta que el dinero se iba a acabar. Él no sabía que algún día él estaría sin remedio apacentando cerdos y deseando comer los desechos que se le echaban a los cerdos. Él no se imaginaba eso. Él no buscaba estar en esa posición, en ese lugar. Él no quería pasar tanto tiempo fuera de su casa. Pero al final del relato vemos que este joven ya deseaba regresar a su casa. Ya quería ir con su padre, pedirle perdón, que lo recibiera, porque ya había estado más tiempo de lo que él quería o de lo que él pretendía. Hebreos 6, del 4 al 6. Nuestra perspectiva en este punto. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Los vicios. En el principio comenzamos con un trago, una cerveza o dos. Después se prueba el cigarro o cualquier otra droga. Al poco tiempo la persona ya no puede dejar estas cosas porque creó una adicción en su vida. Las drogas, el cigarro, la bebida, son vicios que decir de muchas personas que han estado en ellos son difíciles de quitar. Habrá sus excepciones que dijeron: no, yo ya no, yo me voy a encaminar y voy a andar por buen camino. Habrá sus excepciones, pero muy difícilmente
o la mayoría de los que han tenido esta experiencia, decir de ellos es lo difícil que fue alejarse de ese pecado, de esos vicios. Y muchas veces, hablando de otra cosa, otro tipo de pecado que atrae la pornografía. Antes se puede decir que el acceso era complicado, porque eran publicaciones. Pero ahora está al alcance de un clic. El Internet está atestado de basura que contamina nuestra vida, nuestra mente, que nos provoca tal vez como un vicio y que no se puede quitar tan fácilmente. Una de las frases que yo había puesto ahorita era: ahora es más fácil para los jóvenes, más sencillo para los jóvenes. Muchas veces este pecado se le atribuye o pensamos que son los jóvenes los que cometen este tipo de pecado. Pero las estadísticas dicen que gran cantidad de adultos, hombres y mujeres, caen en este pecado. Más ahora que el acceso es más sencillo con el Internet. En el principio, una imagen que me llegó, un video, que se vio en Internet. Luego se pasa horas pegados a la computadora viendo esa basura que crean hábitos que son difíciles de quitar. El adulterio, una vez escuché el testimonio de una persona que había cometido adulterio y su frase fue, al principio era, la idea que tenía en mi mente era tomar un descanso de mi esposa. ¿Un descanso de tu esposa? Pasarla bien una noche. ¿Pasarla bien una noche? Después comenzó a visitarla una vez a la semana, y después más y más y más, y llegó a ser un hábito en su vida visitar a esa persona. Y cada semana se juntaban, se escondían, planificaban, engañaban, mentían. Y pasó de a ver qué pasa. Un momento de descanso de mi vida cotidiana. Y pasó de solo probar a permanecer en pecado por mucho tiempo. Hace rato mencioné el punto de no retorno. Permanecer en pecado es sobrepasar ese punto en el que ya no vemos la manera de regresar. Ya no vemos la manera de que, no, si voy a la iglesia me van a empezar a juzgar.
Si mi esposa me ve leyendo la Biblia, va a decir que soy un hipócrita, que soy un falso. Permanecer en el pecado es pasar el punto del no retorno, el punto en el que ya para qué regreso, ya mejor sigo con lo que estoy haciendo ahora. Lugar que Satanás quiere al que nosotros lleguemos. Permitir que el pecado siga haciendo estragos en nuestra vida. Y por lo que ahora salir de ahí nos costará más de lo que pensamos. Jueces 16, 23 al 31. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Sansón pensó que podía pasar un rato con Dalila. Por su mente no pasaba el ser derrotado. La mujer con la que él estaba y a quien comenzó a confiar, lo traicionó y lo entregó en manos de los filisteos. Y después de que le sacaron los ojos y lo llevaron al molino y se burlaban de él, se dio cuenta de lo que había hecho. En ese momento, Sansón, verso 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. En ese momento sabía que no tenía más remedio que poner su vida de nuevo en manos de Dios. Recordó que el único que podía sacarlo del pozo de desesperación en el que estaba sumido era el Señor. Y humillado, se acercó a Dios, les pidió fuerzas una vez más, y junto a miles de filisteos, Sansón murió. Sansón entendía, más bien, Sansón en ese momento, en el último momento de su vida, él entendía que tenía que voltear nuevamente con Dios y pedirle que le diera fuerzas, que lo ayudara. Tal vez Sansón pudo decir: ok, ya entendí, ya soy una burla para los filisteos, recupérame a lo que era antes. Pero sabía que le costaba más de lo que él mismo pensaba. Y dijo: están todos los filisteos, está lleno el lugar, dame fuerzas para acabar y vengar de una vez por todo lo que me han hecho. Sansón, arrepentido, se humilló ante Dios y pidió que su vida fuera restaurada para acabar con los que le habían hecho tanto daño. Sansón, podemos decir que tuvo oportunidad de redimir su vida,
de humillarse ante Dios. Pero hay otros que no. ¿Se acuerdan de Giesi? ¿Sí conocemos a Giesi? Hermano, ¿lo conoces? Hermano, ¿Giesi lo conoces? Hermanos adultos. Siervo, criado de Eliseo. Después de que vino Naamán y Eliseo lo manda al Jordán a que se sumerja, y que Eliseo dijo, más bien Naamán le ofreció presentes a Eliseo. Eliseo dijo, no quiero nada, para que el nombre de Dios sea honrado. Pero el criado, hermano, para que lo conozcas, ya que se fue Naamán, corrió atrás de ellos y le dijo, dice mi señor que siempre sí, que le mandes unos cuantos vestidos, que le mandes algo de joyas, que le mandes utensilios. Pero no los quería para llevárselos a Eliseo, los quería para quedárselos. Su pecado lo llevó a hacer eso. ¿Y qué le pasó? Él estuvo dispuesto a mentir. El problema era que el pecado de la codicia de Giesi le costó un poco más de lo que él pensaba. Dice la palabra de Dios que la lepra que tenía Naamán se le pegó a él por el resto de su vida. Él no pensaba, ¿qué puede pasar si le pido algo para mí? No pasa nada. Su codicia lo llevó a cometer un acto que tenía una consecuencia, que tuvo una consecuencia por el resto de su vida. Judas, cuando entregó a Jesús, él no pensaba, es más, las 30 monedas ni siquiera logró usarlas. Dice la palabra de Dios, Mateo 27, del 13 en adelante. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ni siquiera las usó. Él dijo, llegó al punto donde sabía que tenía que buscar de nuevo a Dios, pero se equivocó de nuevo. Y en lugar de ir y pedirle perdón a Dios, a Jesús, por haberlo entregado, y arrepentirse de ese pecado, fue y buscó que liberaran a Jesús y aquí están las monedas, entrégamelo, no le hagas nada. No, ya me lo entregaste. Ya lo que quieras hacer con tus monedas es tu problema. Yo ya tengo al hombre que yo quería, es tu problema las monedas. Dice que la Biblia que los arrojó al templo y salió corriendo y se ahorcó. Le costó su vida. Su pecado le costó su vida. Judas perdió más de lo que pudiera haber ganado por esas 30 monedas que le dieron. Nosotros, para nuestra vida, podríamos hablar del costo del pecado en términos de dinero. El dinero gastado en los vicios, el alcohol, la prostitución, los juegos de azar. Pero más que eso, está lo costoso que es para nuestra vida espiritual.
Dice la Biblia en Proverbios 6:26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Se sabe de muchos hombres y mujeres que han caído a causa del pecado. El problema es cuando no se reconoce y la necesidad de volver a Dios para restituir nuestra vida. Volver a la senda correcta, a donde Dios quiere que estemos, y de ser hombres y mujeres que sirven a Dios. Ahora, ese hombre o esa mujer es no más que un bocado de pan. ¿Qué es un bocado de pan, hermanos? Lo que alcanza a pasar por nuestra garganta. Nada. Bocado es muy pequeño y démonos cuenta, a veces nos estamos ahogando con una galleta o con una uva. ¿De qué tamaño es la uva? Que a veces nos estamos atragantando con ella. El hombre llega a ser nada después del pecado. Para concluir, hermanos, se dice una frase que se atribuye a Martín Lutero: no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que pongan su nido en ella. Están las aves volando, pero en cuanto pone una patita en nuestra cabeza, ahí estamos, espantándola, pero siguen volando alrededor de nosotros. Puedo evitar que lleguen y pongan un nido. Los malos pensamientos, el pecado puede llegar a nuestra mente. Y como humano, tal vez no lo podamos evitar. El problema es cuando permanecemos en el pecado, cuando estamos maquinando en nuestra mente. ¿Y si hago? ¿Y si digo? ¿Y si pienso? Y permanecemos en el pecado. El pecado está anidando en nuestra mente. Cuando dejamos que el pecado eche raíces en nuestra mente, nuestro corazón, ahí es cuando nos damos cuenta que estamos cediendo al pecado y que nuestra vida está siendo controlada por el pecado. El pecado no es tan bonito bajo su máscara. Cuando se quita la máscara, encontramos que el pecado nos llevará más allá de donde queríamos ir. Nos retendrá más tiempo del que queríamos estar y nos costará más de lo que pensábamos. ¿Qué puede pasar? Es un ratito, no pasa nada. Al rato regreso, después le digo, después hago, después leo. Romanos 6. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fuimos crucificados juntamente con Él. Cuando nosotros decidimos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que entrara en nuestro corazón, nuestro pecado fue clavado en esa cruz, porque ese fue el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz.
para perdonar mis pecados, tus pecados y los pecados de cada una de la humanidad. Pero yo tengo que ver ese sacrificio y pedirle a Jesucristo que entre a mi corazón, que entre a mi vida, que me haga una nueva criatura, que me perdone mis pecados y recibirlo como mi Salvador. Somos crucificados en Jesucristo. El pecado debe ser destruido y no servir más al pecado. Luchemos y venzamos ese pecado que nos asedia y no permitamos que nos arrastre. Venzamos al pecado y que no reine en nosotros. Que no reine en nosotros. Vencer todas esas cosas que llegan a nuestra mente, esas situaciones que día a día el mundo pone en nuestra vida, que nos van a apartar de Dios. Ayer escuché una noticia, yo se las compartí a los jóvenes, tuve la oportunidad de comer con ellos. Hace algunos meses pude compartir con un joven y yo le platicaba a una hermana de este joven y, sí, yo lo conozco y vive por tal calle y es buena persona el muchacho. Después de que salió, estuvo preso, después de que salió era diferente, pero había algo que todavía lo esclavizaba. Cuando le compartí, él recibió a Cristo como su Salvador. Una o dos ocasiones después lo vi, lo invitaba a la iglesia y me decía que luego, que se iba a preparar, que la próxima vez que lo viera, a la mujer le me decía que sí. Ayer me enteré que lo asesinaron. Pero el saber que su pecado no le permitió acercarse a la iglesia, sí me dio un poco de tristeza, pero también me dio gusto el saber que él pudo recibir a Jesucristo. Y confiando en la decisión que él expresó cuando se le habló de Cristo, él está con el Señor. Y lo quiero confiar así. ¿Por qué lo menciono, hermanos? Ya lo dije, tal vez el pecado en su vida estaba tan metido que sí, Dios lo transformó, Dios lo limpió cuando él recibió a Cristo. Pero las malas amistades, el lugar donde él vivía, las personas, las familias, muchas veces no les permiten acercarse. Y otra vez cometen el pecado. No me pasa nada. Y siguen, y siguen, y siguen. Yo confío en Dios que Él tomó la decisión de recibir a Cristo y ahorita está con el Señor. Así como confío que todos los que estamos aquí hemos tomado una decisión por Cristo. Y lo menciono así porque
A todos los conozco. Y he escuchado que la mayoría ha profesado su salvación. Pero Satanás no descansa. Satanás sigue atacando a los hijos de Dios para hacernos caer. Que no reine el pecado en nosotros, hermano, y venzamos toda tentación que Satanás pone en nuestra vida. Señor Padre bendito que moras en el cielo, gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tus cuidados, Señor. Gracias, Señor, porque nos tienes con bien. Y gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra, Señor. Que seas tú el que abre, que seas tú, Señor, el que toque los corazones y que seas tú, Señor, el que redarguya cada corazón que estamos aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, que el pecado nos va a arrastrar o va a buscar arrastrarnos, Señor, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, poniendo nuestra confianza en ti. Y si hemos sido arrastrados, Señor, si hemos sido atacados por Satanás, Señor, tener la humildad, Señor, de postrarnos ante ti, Señor, y buscar la manera de regresar a ti, Señor. Confiar en que tú nos amas, que tú nos diste la salvación y que pronto, Señor, disfrutaremos por la eternidad contigo, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de estar al frente, Señor, mostrando tu palabra y que seas de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.